Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta noche. Estamos estudiando este libro maravilloso de Josué. Y estuvimos compartiendo el domingo pasado, estableciendo la presencia de Dios en la tierra prometida. Vamos a ver que se va a ubicar el tabernáculo en el lugar que se llama en Silo, es en la tribu donde le tocaba la parte de Efraín, y allí se va a establecer permanentemente, se va a armar el tabernáculo, la presencia de Dios va a estar allí y se va a transformar Silo en la capital por 369 años. Así que, qué importante es, como veíamos el domingo pasado, poner a Dios en el lugar donde Él tiene que estar. Su morada, si bien era a través del tabernáculo, a través de esa tienda, pero iba a estar allí establecida como el centro de adoración, la presencia de Dios, los sacrificios, y mediante esta presencia de Dios establecida, su pueblo iba a poder, unidos, adorar a aquel Dios que los sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, aquel Dios que abrió el río Jordán para pasar a poseer la tierra, aquel Dios que les dio como herencia esa tierra que ellos estaban poseyendo y conquistando. Y vamos a ver que las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, el líder los va a despedir, porque en cierta manera, con el límite del Jordán de norte a sur, van a quedar ellos del otro lado del Jordán. Así que es muy importante, porque cuando repasábamos las palabras del líder hacia sus hermanos que se están despidiendo para establecerse en el lugar donde les tocó como posesión, ya se había establecido con Moisés estas tribus, lo primero que reconoce el líder Josué, que ellos van a salir en paz y va a reconocer la obediencia a su palabra, la sumisión al líder, la unidad con los hermanos, y le va a desafiar a poseer la tierra que Dios les dio, que obedezcan las palabras, que amen a Dios, que anden en sus caminos y le sirvan de corazón. Y salgan con la bendición del líder, como ellos lo hicieron. Eso estuvimos viendo el domingo pasado. Y hoy vamos a ver en el capítulo 22 del libro de Josué, peleando por la unidad del pueblo de Dios. Si bien vemos que las tribus de Gad, de Rubén y la media tribu de Manasés se fueron en unidad, se fueron en obediencia, se fueron en sumisión, se fueron con la bendición, va a surgir un problema. Un problema va a surgir con las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Todo fue hermoso, todo fue maravilloso, fue todo en unidad, fue todo bajo la bendición y la voluntad de Dios, y ellos partieron. Pero vamos a ver allí en el capítulo 22, versículo 9, nos dice: y los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés volvieron y se separaron de los hijos de Israel en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de su posesión, la cual ellos habían poseído conforme
al mandato del Señor por medio de Moisés. O sea, que su posesión estaba en Galaad, no estaba en Canaán. ¿Se entiende? Canaán implicaba la franja del Jordán hacia el Mediterráneo. Y Galaad estaba del Jordán, si miramos el mapa, hacia la derecha. Ahora, dice versículo 10, cuando llegaron a la región del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, el altar de aspecto grande. Ahora, vamos a leerlo nuevamente y vamos a prestar atención porque acá va a surgir un problema. Cuando llegaron a la región del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto muy grande. Ahora, este altar que estas dos tribus y media van a edificar junto al Jordán va a generar un problema. Un problema. Todo era hermoso, todo era maravilloso, todo era armonía, pero surgió un problema. Y también tomándolo con el aspecto práctico para nuestras vidas, también hoy en la iglesia surgen situaciones, problemas que pueden determinar conflictos, diferencias, apreciaciones, interpretaciones, pero si uno no los cuida, pueden generar divisiones. Ellos mientras estuvieron en Canaán, todos juntos, la presencia de Dios en Silo, estuvo todo sin ningún tipo de contratiempo ni dificultades. Pero cuando se separan, ellos determinan hacer un altar de aspecto grande, dice. Este altar era similar al que estaba en Silo, donde estaba ya establecida la presencia de Dios. Acá va a venir el problema. Ahora, los problemas van a surgir, las dificultades van a venir, pero vamos a ver qué es lo que pasó cuando las otras tribus se enteraron de la edificación de este altar grande que hicieron. Las noticias corren rápido. Y vamos a ver, en segundo lugar, preparados para pelear contra ellos. Este altar grande que edificaron, este problema que va a surgir, va a generar que ellos van a estar preparados para ir a pelear contra sus propios hermanos por esta edificación de este altar. Y vamos a ver el versículo 11. Y los hijos de Israel oyeron decir: he aquí los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los hijos de Israel. Así que van a edificar este altar y uno diría, pero ¿cuál era el problema? Que indudablemente la presencia de Dios ya estaba ubicada en Silo. Allí estaba el altar. Allí estaba la presencia de Dios. Allí Dios estaba morando en tiendas, pero en un lugar permanente, en un territorio propio. Y de repente el hecho de construir otro altar implicaría como adorar a Dios en otro lugar. ¿Se entiende?
porque lo que mantendría la unidad de las 12 tribus sería que la presencia de Dios esté en un lugar preeminente, en un lugar permanente, y donde toda la nación, en adoración, en las fiestas que tenían cada año, subían a Silo a adorar al Señor. Entonces el hecho de hacer otro altar implicaba cómo dividir o separar esa adoración unificada que debería tener Israel. Así que imagínense cómo les cayó cuando se enteraron de la construcción de este altar de aspecto grande. Dice en el versículo 12: al oír esto los hijos de Israel, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, ahí donde estaba la presencia de Dios. Observen, para subir a pelear contra ellos. Estaban dispuestos, hermanos, a combatir contra la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, para no permitirles establecer otro lugar de adoración, porque eso los iba a separar completamente. Por eso se estableció en Silo la presencia de Dios. Allí estaba el arca del pacto, allí estaba el tabernáculo, y obviamente no debería haber otro lugar aparte de ese donde la presencia de Dios se manifestaba, donde uno podía ir como un pueblo solo a adorar a Dios, y ahí es donde va a surgir el problema y el conflicto. Tremendo, ¿no? Así que ellos estaban listos para ir a pelear contra sus propios hermanos. Y eso es lo que va a suceder. Vamos a ver el versículo 13. Entonces los hijos de Israel enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad a Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Observen, van a ir un grupo representando todas las tribus. Va a ir Fines, el hijo del sacerdote Eleazar, y versículo 14 nos dice: y con él a 10 jefes, un jefe por cada casa paterna de cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de la casa de sus padres, entre los millares de Israel. Así que, ¿cuántas personas tenemos? Va a hacerse una comitiva, primeramente, para ir a hablar con sus hermanos, por consecuencia de haber levantado ese altar grande junto al Jordán. Y si nosotros observamos, va a venir Fines, el hijo del sacerdote Eleazar, y nos dice el versículo 14, y con él, con el sacerdote, 10 jefes. Entonces tenemos una comitiva o comisión de 11 personas que van a ir a hablar con la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Así que ellos están dispuestos a pelear contra sus hermanos, para que no se forme una división con respecto a la adoración. Hay un solo lugar establecido y es Silo. Allí está el tabernáculo. De allí salieron. Y cuando ellos tuvieran que venir a adorar, deberían dirigirse, para mantener la unidad, en las fiestas anuales, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, subir a Silo para adorar a Dios. ¿Se entiende? Entonces todos unidos en un solo lugar bajo la presencia de Dios. El hecho de haber edificado ese altar grande implicaba para ellos, según lo que ellos interpretaban, una división. Como si dijéramos, están haciendo un rancho aparte.
quieren ellos adorar en un lugar no establecido, no aprobado, no lo habían hablado. Ellos tomaron la decisión y ahí se formó el conflicto, para que nosotros podamos entender. Ahora, qué importante, mis amados hermanos, es poder luchar en el buen sentido por la unidad del cuerpo de Cristo. Luchar por la unidad de los matrimonios cristianos, que tenemos diferencias, que tenemos problemas, que tenemos conflictos, pero bajo ningún punto de vista permitir que ese conflicto separe el matrimonio, destruya las familias cristianas, pero también que la división destruya, como ha destruido a lo largo y a lo ancho de la historia de la iglesia por 2000 años, las iglesias locales. Muchos hermanos en conflicto, con problemas no resueltos, que han salido de las congregaciones enojados, airados, para ir a otro lugar, sin resolver los problemas y las diferencias. Y por supuesto que la voluntad de Dios no es la división, sino la unidad. Y en cierto aspecto es importante que la actitud de Israel sea ir a combatir para que no se pueda dividir el pueblo de Dios. Combatir por la unidad, pelear por la unidad. No permitir que se dividan los matrimonios, la familia y las iglesias. Todo tiene solución, porque tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios que puede obrar para resolver las diferencias. Entonces, es correcta la actitud de Israel, mandarle una comitiva con Fines, el hijo del sacerdote Eleazar, y estos 10 jefes de las casas paternas, para ir a hablar con sus hermanos por el conflicto que se ha suscitado con respecto al altar grande que ellos han edificado. Qué lindo, ¿no? Es poder hablar de la unidad, porque fíjense, en el Nuevo Testamento, vamos a ver un pasaje en Primera de Corintios, las divisiones son viejas en la iglesia. Y muchas iglesias se han formado porque un grupo se ha dividido, se han ofendido, se han enojado y se han ido a otro lugar, o a veces en la misma ciudad. Otro testimonio formado en la división. Y eso es muy triste, porque no es para nada la voluntad de Dios. Ahora, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice Pablo, que es el fundador de la iglesia junto con Aquila y Priscila, dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Fíjense que Corinto era una iglesia que estaba dividida. Cuando va a hacer la exposición de la carta vamos a encontrar muchas razones, pero fíjense que Pablo está luchando por la unidad. Le dice Pablo que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Dice versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contienda entre vosotros. Había contiendas y va a comenzar con el fanatismo por los predicadores.
Se habían dividido porque uno decía, yo soy de Pablo, el fundador, yo soy de Apolo, otro siervo poderoso en palabras. Otros son, yo soy de Pedro, de Cefas, los judíos, y otros, yo soy de Cristo. La iglesia se había dividido entre una de las cosas o razones, por personajes. Y muchas veces, como va a surgir en Israel, hoy en la iglesia surgen estas divisiones. Vamos a volver a Josué capítulo 22. Y vamos a ver cómo esta comitiva, representando a todas las demás tribus, versículo 16, observen qué es lo que le van a decir. Así dice toda la congregación del Señor. Me gusta cómo ellos se dirigen. No es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros vemos individualmente, sino que venimos representando a la congregación. Lo que vamos a hablar, lo hemos hablado con todos los demás de las tribus que quedaron del otro lado del Jordán. Y es una congregación. Entender que somos uno. Más allá de las denominaciones, más allá de las iglesias locales en distintos lugares, somos un pueblo en Cristo. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, no se va a llevar a los bautistas solamente, o a los hermanos libres, o a los pentecostales, distintos grupos, cantidad de grupos que hay. Se va a llevar a la iglesia todo creyente que tenga a Cristo en el corazón, de todo pueblo, lengua y nación, seremos arrebatados y estaremos siempre con el Señor. Pero ¿cómo nos cuesta? Porque somos seres humanos pecadores. ¿Cómo nos cuesta mantener esa unidad? Ahora, volviendo al 16, dice, así que toda la congregación del Señor, así dice toda la congregación del Señor. En primer lugar, ¿qué infidelidad es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel? Apartándoos hoy de seguir al Señor, edificándoos un altar y rebelándoos hoy contra el Señor. ¿Cómo lo interpretaron ellos? En primer lugar, hacer otro altar implica infidelidad, dejar de seguir a Dios. Fíjense, infidelidad que habéis cometido contra el Dios de Israel. En segundo lugar, apartándonos hoy de seguir al Señor. Infidelidad, apartarse de Dios. ¿Por qué? Por haber edificado un altar, y eso también tiene otra tercera palabra. Rebelándoos hoy contra el Señor. Infidelidad, apartarse y rebelión. Esa fue la acusación de las tribus que venían ellos representando, diciéndole por qué han cometido esta infidelidad, por qué se van a apartar del Señor, por qué se van a rebelar haciendo otro lugar para adorar a Dios. Fuertes las acusaciones, poderosas acusaciones. Ahora, es interesante porque Israel salió como un solo pueblo cuando fue liberado de Egipto, ¿no es cierto? Y anduvieron errantes después de haber, ya lo hemos estudiado, no queriendo entrar por la fe, andando en disciplina por 40 años, hasta que con Josué pudieron cruzar el Jordán y tomar posesión. Siempre como un pueblo. Pero lo que une al pueblo es la presencia de Dios. Es respetar la manera y la forma como Dios ha establecido que podemos acercarnos a Él, allegarnos a Él, adorarle a Él, agradarle a Él, servirle a Él. No hay mil maneras.
Por eso está la palabra, están las leyes, están los mandamientos. Entonces no hay lugar a dos caminos, hay uno solo, hay una forma, hay una manera, establecida claramente por la palabra de Dios. Ahora, versículo 17 dice: ¿no nos es suficiente la iniquidad de peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor? Y acá lo que van a citar es cómo ellos en el pasado han sido infieles a Dios, cómo han caído provocando la ira de Dios. Y acá van a citar estos hombres, junto con el sacerdote, la iniquidad de peor. Y vos me decís, ¿y esto qué es? Por supuesto que esto se encuentra, vamos a verlo rápidamente en Números, capítulo 25. Es muy importante, uno comete errores y también uno aprende mediante los errores y las caídas. Aunque dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces sobre la misma piedra, ¿no? A veces uno no aprende. Pero ellos están citando cómo le han fallado a Dios en el pasado. Y hablan de Número 25. ¿Y cuál fue la falla? Rápidamente, Número 25:1 dice: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y este pecado habla de que su pueblo tuvo relaciones con las moabitas. Se formaron con personas, relaciones sexuales con personas que no eran del pueblo de Dios. Como hoy en el Nuevo Testamento nos habla la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto es algo que a veces, como todo cambia, como la sociedad se va modificando, como la moral ya no es la misma, yo veo que la iglesia en general cree que estos mandamientos son viejos, que tenemos que ayornar la palabra a los tiempos que nos tocan y que no podemos seguir en esas posiciones tan rígidas y estructuradas. Pero, mi amado hermano, la sociedad cambia, la moral cambia, Dios no cambia, su palabra no cambia. Y si Dios prohibió y prohíbe, es porque hay una razón y hay una consecuencia. Así que provocaron al Dios de Israel relacionándose con mujeres moabitas mundanas, y eso trajo la disciplina y muerte sobre aquellos que lo cometieron. Observen lo que dice en el versículo 7. Cuando lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y, tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel. Entró en la alcoba y los traspasó a los dos, el hombre de Israel y la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre Israel. Tuvieron que salir a eliminar a aquellos del pueblo que cayeron en relaciones con las moabitas. Ahora observen el versículo 9. Y los que murieron por la plaga fueron 24.000. Ahora, cuando van a hablar con la tribu de Gad, de Rubén
y la media tribu de Manasés. Una de las argumentaciones que dan, haciéndolos reflexionar, diciéndoles, tenemos que acordarnos de nuestro pasado, de nuestros errores que hemos cometido contra Dios y el precio que hemos pagado, porque el pecado no es individual, es colectivo. Tu pecado individual tiene una consecuencia colectiva. ¿Se entiende? Tu pecado trae la disciplina colectiva. Entonces, ellos dicen, si nosotros permitimos que ellos hagan rancho aparte, un altar, y hagan a su forma, Dios nos va a castigar a todos. Esto va a traer disciplina sobre cada uno de nosotros. No podemos permitirlo. Tenemos que combatir esta infidelidad, el hecho que se están apartando y se están rebelando contra Dios. Entonces es importante recordar los pecados pasados para no olvidarnos de las lecciones que hemos aprendido por medio de disciplina, de muerte y de mala experiencia. Eso no hay que olvidar. Dios olvida obviamente el pasado, pero no olvidarnos de las enseñanzas. Y cuando ellos citan, volviendo a Josué 22, ellos le van a hacer reflexionar y acuérdense en el pasado y dicen, no es suficiente la iniquidad de peor de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy. O sea que había algunas consecuencias de relaciones con personas que no eran del pueblo judío hebreo. Hasta hoy estamos pagando las consecuencias. Qué tremendo, ¿no? Y después dice, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor. O sea, Dios disciplina al pueblo de Dios. El pecado fue de algunos, pero la disciplina vino sobre todos. Entonces ellos dicen, nosotros no podemos permitir que ustedes hagan esto, que ustedes levanten su propio altar, porque su actitud, si nosotros la permitimos, va a traer disciplina, no sobre ustedes solamente, sobre todos, porque somos un pueblo. No podemos dividirnos, no podemos tener dos lugares de adoración, tenemos que hacerlos reflexionar. Y este es el mensaje, para que ellos puedan comprender la gravedad de lo que acaban de hacer. Versículo 18. Para que también vosotros os apartéis hoy de seguir al Señor. Y sucederá que si hoy os rebeláis contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. ¿Ven y observan cómo van aprendiendo? Que el pecado no es, si bien uno lo hace individualmente, afecta a toda la congregación. Afecta a una familia, afecta a una congregación, afecta el testimonio completo. No es que como decimos, perdonen la expresión, se embroma el que cae. Todos somos afectados cuando uno cae, porque somos un cuerpo. Eso es lo que dice la Biblia. Somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Entonces, el pecado individual trae una disciplina muchas veces congregacional, si no es combatido, si no es atacado, si no es disciplinado. Y eso es lo que ellos le van a esgrimir como argumento. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, observen lo que dice, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. ¿Se dan cuenta? No podemos dejar que ustedes tengan esta actitud, porque después lo vamos a sufrir todas las consecuencias. Está muy buena la argumentación, ¿no? Ahora, vamos a ver otro aspecto. Dice, mas si la tierra de vuestra posesión. Ellos estaban, recuerden, no en la parte de Canaán, sino en la parte de Galaad, del río Jordán. Si tienen un mapa después, obsérvenlo en la Biblia. Del Jordán a la derecha es Galaad, de la izquierda es Canaán. Entonces le van a decir así, mas si la tierra de vuestra posesión es inmunda, entonces
pasad a la tierra de la posesión del Señor, donde está el tabernáculo del Señor. Si le parece demasiado inmundo el lugar donde están, vénganse para este lugar, donde está el tabernáculo del Señor. Qué importante, ¿no? Era Silo, qué importante era establecer la presencia de Dios. Ellos le están dando también una solución, en cierta manera, para tratar de hacerlos reflexionar. Y si les parece que el lugar donde están es inmundo, déjenlo, vengan para acá, moren donde está el tabernáculo, donde está en Silo la presencia de Dios. Dice, tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra el Señor. Si os rebeláis contra nosotros, edificándoos un altar aparte del altar del Señor, nuestro Dios. ¿Ven? Van a proponer también en la argumentación, primero van a hablar de lo que significaría permitir eso. Infidelidad, apartarse de Dios, rebelión. Recuerden el pasado. Hay una cita de un filósofo griego que dice, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Cicerón dijo esto. Ahora, fíjense, es importante que ellos no estaban olvidando los errores que habían cometido, porque así es como uno crece, como madura y como aprende el pueblo de Dios, con victorias, pero con errores y derrotas. Pero no hay que olvidar, el pueblo que olvida su historia, acuérdense, está condenado a repetirla. Y muchas veces uno se olvida de lo que ha hecho, cómo ha fallado. Y dice, observen otro versículo, versículo 20, va a hablar de algo que quedó grabado y marcado en sus corazones. ¿No fue infiel Acán, hijo de Zera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. ¿Se acuerdan de la historia cuando van a tomar posesión de Jericó y el anatema estaba dedicado a Jehová, al Señor? Todo era para él, los primeros frutos para Dios, lo hemos estudiado. ¿Y quién fue el que metió la mano en la lata? Están diciendo, ¿te acuerdan de Acán? ¿Se acuerdan de la relación que tuvimos con las moabitas? ¿Quién sufrió las consecuencias? Israel. Y le están citando, recordando su pasado, diciéndole, no pereció solo en su iniquidad, fueron afectados, murieron más de 30 personas, fueron derrotados por los de Ai. ¿Por qué? Por el pecado de un hombre vino la consecuencia sobre todo Israel. Ahora me encanta como si fuera un mensaje, un sermón para tratar de hacerlos recapacitar por este altar que han construido. Pero antes de ir a la guerra, ellos van a hablar. Ellos van a esgrimir sus argumentos para ver si hay una respuesta y si hay una reacción. ¿Por qué se vinieron para pelear? Porque dijeron, si nosotros lo permitimos, la ira de Dios va a caer sobre todo Israel. No vamos a escapar. Entonces tenemos que hablarlo, tenemos que enfrentarlo, tenemos que decir las cosas como son, aunque a veces no son agradables. Y muchas veces uno ve las cosas mal hechas, ve gente que se mueve mal y nadie dice nada, nadie quiere problemas, nadie quiere discusiones, nadie quiere enfrentar a nadie. Y vamos permitiendo que las personas vayan cayendo, tropezando, sin ponerle ningún obstáculo, hasta que terminan cayendo apartadas de Dios, porque uno no quiere decir algo que no suena bien, pero que es la verdad y que uno necesita escuchar, porque ese es el amor. El amor dice, hablad verdad en amor. El amor habla verdad y dice las cosas como son. Y vamos a ver, y dice, vamos a ver qué pasó con toda esta argumentación tremenda que hicieron esta comitiva.
con Fines y aquellos 10 hombres, eran 11 en total. Versículo 21. Vamos a ver qué pasó. Entonces los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de la familia de Israel: observen, el poderoso Dios, el Señor, el poderoso Dios, el Señor, Él lo sabe, que Israel mismo lo sepa. Si fue rebelión o una infidelidad contra el Señor, que hoy nos salve hoy. Si fue una infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy, que no nos salve hoy. Si nosotros hemos cometido un hecho inicuo, que el Señor no nos salve, que caiga la ira sobre nosotros, están diciendo, ¿no? En otras palabras. Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de seguir al Señor y para ofrecer holocausto o ofrenda de cereal sobre él, o para ofrecer en él sacrificio de ofrenda de paz, que el Señor mismo nos lo demande. Ahora, ellos van a argumentar, explicar el propósito por qué hicieron ese altar. Entonces dice, en verdad hemos hecho esto, más bien por temor, diciendo, el día de mañana nuestros hijos pudieran decir a nuestros hijos, ¿qué tenéis que ver vosotros con el Señor Dios de Israel? Fíjense la argumentación y la explicación de ellos. ¿Por qué hicimos este altar? Porque en algún momento ellos dicen que el día de mañana, están proyectando, nuestros hijos pudieran decir a nuestros hijos, ¿qué tenéis que ver vosotros con el Señor Dios de Israel? Entonces dice, porque el Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y vosotros, hijos de Rubén e hijas de Gad. Vosotros no tenéis parte con el Señor. Así vuestros hijos podrán decir que nuestros hijos dejarán de temer al Señor. En otras palabras, ellos dicen, nosotros no queremos que nuestros hijos se olviden de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Porque si no, tenemos que tener un testimonio, algo que nos haga recordar que somos de Él, que le pertenecemos a Él. Y no olvidarnos, para que nuestros hijos tampoco se olviden. Y el día de mañana, cuando los descendientes de estos que vinieron a hablar digan, ustedes no tienen nada que ver con nosotros, ustedes están en otra región, ya no vamos a ser un pueblo. Están hablando en un potencial futuro. Así que dice, por tanto dijimos, construyamos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificios, observen, sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros, y entre nuestras generaciones después de nosotros, que hemos de cumplir el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, para que en el día de mañana vuestros hijos no digan a nuestros hijos, no tenéis porción en Israel. Entonces, cuando uno habla, se entiende, se aclara. No era que el altar tenía el propósito de usarlo para sacrificio, aparte de Silo, el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, sino como un memorial para recordar a Dios y para que haya memoria de Dios y para que haya unidad del pueblo de Dios. Entonces dice, nosotros pues dijimos, sucederá el día de mañana que si nos dicen esto a nosotros o a nuestras generaciones, entonces diremos, ved la réplica del altar del Señor que nuestros padres edificaron, no para holocausto ni para sacrificio, sino más bien como testigo entre nosotros y vosotros.
Entonces ahí van a explicar el propósito del altar. Es para que haya un recordatorio tanto para los de Galat como los de Canaán, de que adoran, honran y aman al mismo Dios. El sentir de ellos era no generar una división y un olvido, sino una memoria y que sigas por las otras generaciones la unidad al mismo Dios. Versículo 29. Lejos esté de nosotros que nos rebelemos contra el Señor y nos apartemos de seguir hoy al Señor, construyendo un altar para holocausto o para ofrenda de cereal o para sacrificio. Observen, aparte del altar del Señor nuestro Dios que está frente a su tabernáculo. El único habilitado, activo, es ese. Este simplemente es un recordatorio, un memorial. No es para sacrificio, es para memoria. Dice, cuando el sacerdote Fines y los principales de la congregación, es decir, las cabezas de la familia de Israel, que estaban con él, oyeron las palabras que dijeron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, observen, les pareció bien. Les pareció bien. Es que no se entendieron, porque cuando lo hicieron no explicaron el propósito, casi se arma una guerra. Ahora, después de haber venido con mucho temor, ¿no? Porque no es lindo ir a pelear contra tus propios hermanos, pero sí ser firmes en cuanto no puede haber dos lugares, tiene que haber uno solo de adoración, porque eso depende de la unión y la unidad de Israel. Que Dios tenga su lugar, tenga ese sacrificio y el altar uno solo que está frente al tabernáculo. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, observen, hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros, porque no habéis cometido esta infidelidad contra el Señor. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano del Señor. Entonces Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galat a la tierra de Canaán a los hijos de Israel y le dieron respuesta. Y la respuesta agradó a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel bendijeron a Dios y no hablaron más de subir a pelear contra ellos para destruir de la tierra en los que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron al altar testigo, pues dijeron, es testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. El altar, ¿cómo se llamaba? Testigo. Esto es para memoria, es para no olvidarnos de Dios, es para que haya unidad en las próximas generaciones, de que nosotros adoramos al mismo Dios y estamos unidos como pueblo de Dios. Son difíciles enfrentar las diferencias, los obstáculos que puede surgir en el pueblo de Dios. Pero siempre, como dice el refrán, hablando se deben entender los creyentes. Y les regalo para terminar un versículo en Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 18. Esto está para la iglesia hoy. Para nosotros cada uno dice, si es posible, observen, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. ¿Por qué dice Pablo si es posible? Porque a veces uno intenta todo y lo imposible y no, del otro lado, no hay respuesta y es imposible. Pero muchas veces no es posible estar en paz. ¿Por qué? Porque en cuanto depende de mí, yo por ahí, en mi orgullo, no quiero resolver, no quiero hablar, no quiero arreglar, no quiero
zanjar esa diferencia. Y quiero seguir poniendo el muro en vez de volver a establecer un puente mediante el perdón. Por eso dice Pablo, si ustedes, si es posible, si han intentado todo, absolutamente todo y más allá, en cuanto de vosotros dependa, porque el perdón es una decisión personal. Y somos instados, y también el mandamiento es que debemos perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo os perdonó, así también debéis hacerlo vosotros. No guardar rencor, no quedarnos con la amargura en el corazón, que muchas veces hace que la gracia de Dios, como dice Hebreos 12:15, no pueda fluir en nuestro corazón y dejamos de crecer y dejamos de avanzar en la carrera cristiana y quedamos a un costado. Por eso, aprendiendo el principio que hemos compartido en esta noche, del conflicto que se armó peleando por la unidad, ¿qué alivio habrán traído esos 10, 11 hombres con el sacerdote Fines cuando volvieron a darle el informe a los hermanos, ¿no? Porque qué feo que es a veces decir, no sabemos cómo nos va a ir. Pero si vamos en el poder de Dios, en el amor de Dios, con la verdad, debemos resolver los conflictos. No guardar cosas en nuestro corazón. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Que no haya en tu corazón amargura, resentimiento y falta de perdón. Porque eso no va a traer victoria ni bendición a nuestras vidas. Que Dios haya hablado a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, y que el Señor les bendiga.